Bienvenidos a este podcast denominado Retos de la Justicia Transicional, tránsito hacia la paz desde una perspectiva social. La justicia transicional es un mecanismo de compleja asimilación para gran parte de la sociedad, debido a que implica la ponderación de principios constitucionales como la paz, la democracia y la justicia, que son de gran peso y cuya relativización no deja de ser problemática. Así pues, la Constitución de 1991, en su artículo 5, define la supremacía de los derechos inalienables de todas las personas, siendo uno de ellos el derecho fundamental a la paz, y por tanto de obligatorio cumplimiento. De igual forma, el artículo 1 define a Colombia como un Estado social de derecho, basado en principios de democracia, participación y pluralidad. Integración que no deja de ser problemática en el marco del acuerdo de paz, a la hora de evaluar su legitimidad, pues al indagar por la participación democrática de la población sobre el proceso de justicia transicional, puede que éste termine desconociéndolo y por consiguiente se genere una mayor polarización, dado que gran parte de la sociedad lo considera como ilegítimo, aspecto que en últimas dificulta su implementación. De esta manera, este podcast tiene como objetivo divulgar información sobre lo que es justicia transicional, a partir de un desarrollo teórico sobre conceptos y problemáticas de justicia y del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ello a partir de la percepción ciudadana sobre su desarrollo, implementación y retos. Por tanto, partimos de una primera pregunta introductoria, siendo un abrebocas de las diferentes concepciones ciudadanas sobre lo que significa el acuerdo de paz. Todo este acuerdo fue el expresidente Santos, que fue el patrocinador principalmente de este acuerdo de paz. Es muy necesario para el buen vivir de nosotros, principalmente que somos los que vivimos en las partes de conflicto, principalmente el sector rural. Somos los que hemos sufrido la mayoría de atropellos contra nuestro buen vivir, contra nuestra seguridad, tanto física como de nuestros bienes, la seguridad de nuestros territorios. Todas las situaciones, pues, era algo muy importantísimo para nosotros poder vivir bien. Conozco la firma del acuerdo de paz muy sucintamente, pero no estoy de acuerdo con él porque han hecho de ese acuerdo más bien como un fortín para muy pocos ganadores. Realmente el pueblo no ha ganado mucho. Si profundiza uno algo sobre el famoso acuerdo, se da cuenta que no hay una ganancia realmente para quien debe ganar. Creo que se dio como con el objetivo de darle fin como a todo este tema de la guerra que se vivió durante varios años, específicamente con una de las guerrillas y de las más fuertes en la época, que fue la guerrilla de las FARC. Con esas intervenciones ciudadanas es claro que existen diferentes posiciones del acuerdo de paz y su finalidad. Ello se encuadra en percepciones construidas a partir de reflexiones en torno a la construcción social y cotidiana, comprendiendo que la paz, además de ser un derecho fundamental por su conexidad intrínseca con la dignidad humana, es parte esencial para el desarrollo del ser, lo que comprende tanto su concepción positiva como negativa. El plebiscito por la paz fue un mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016, donde el resultado fue la victoria del no, con el 50.21% de los votos. Para abordar este punto, que en su momento representó un problema para la implementación de la paz, se interrogó a varias personas sobre su percepción del tema, entre los que resaltan dos testimonios. En primer lugar, el de un joven del departamento de Arauca, quien desde su papel como víctima directa del conflicto puede realizar aportes significativos a la problemática del tema. Y en segundo lugar, la opinión de un detractor del acuerdo de paz. ¿Qué opina sobre la implementación del acuerdo final de paz pese a la victoria del no frente al plebiscito? Bueno, en realidad eso es algo que personalmente me parece que estuvo bien.
lo que te digo, el plebiscito no debió haber sido un determinante. Y en especial digo que me pareció como bien, precisamente por el impacto positivo que pude notar, digamos, en mi tierra, que es Arauca, con respecto a la tranquilidad a nivel de orden público, con respecto al crecimiento económico que se pudo ver y se ha notado luego de esta firma de los acuerdos. Digamos que la inversión económica en mi departamento también creció, la economía creció, la tranquilidad de las personas y en general la población también fue creciendo, y eso es algo que sí o sí las personas que vivimos allá notamos como el antes de los acuerdos, donde el conflicto era muy fuerte, y el después de los acuerdos, donde la tranquilidad era mucho más, estaba mucho más en todos los municipios. El acuerdo que casi que es un desacuerdo, porque hay muchos vías de escape, donde la gente está yéndose otra vez a la guerrilla, a repetir lo mismo que hacían antes, y llegan a la JEP o al gobierno para que los premie, y premian a las cabecillas de los firmantes. Basado en las posturas que acabamos de escuchar, podemos llegar a dos consideraciones. En primer lugar, claramente hay una dicotomía de percepciones con respecto al plebiscito y su influencia en la aplicación del acuerdo de paz. Segmentación que se da en parte por la polarización política de la época, refleja en que las votaciones al plebiscito fueron una proyección de las elecciones presidenciales de 2014, donde nuevamente las dos corrientes políticas predominantes utilizaban la contienda electoral de la paz para medir su fuerza política. Tesis refleja la percepción de otros ciudadanos entrevistados, como vamos a ver a continuación. ¿Qué publicidad en torno al plebiscito recuerda influenció eso en su decisión? Bueno, las que recuerdo son las del presidente Juan Manuel Santos por el sí y las del uribismo en contra. Después de escuchar la voz de la ciudadanía, llegamos a una segunda conclusión, y es que pese a que el plebiscito estuvo bien planteado en el aspecto teórico, lastimosamente se incumplieron algunas reglas básicas necesarias para el correcto ejercicio democrático. Y es que recordemos que la campaña, tanto a favor del sí como a favor del no, recurrió a anticuadas tácticas electorales como el rumor, la falacia o apelar a las emociones en aras de impedir que el votante ejerciera su derecho de forma libre e informada. Es de destacar también el impacto que tienen los medios masivos de comunicación en el ejercicio democrático. Y es que a partir de ellos se puede distorsionar la información de los acuerdos a través de una figura denominada como la opinión pública, que permite ofrecer la postura propia del emisor, en este caso los grandes medios, que incluso contribuyeron a la financiación de la campaña del no, como la única que es acertada y por tanto la que deben seguir las mayorías. De igual forma, se presenta que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación por parte de las víctimas, quienes eran las más necesitadas, porque nunca contaron con un medio masivo de difusión que permitiera narrarle al país los horrores sufridos en el marco de la guerra, así como la necesidad de encaminar acciones afirmativas en aras de que lo vivido no se volviera a repetir. Por tanto, demos paso a una opinión de la ciudadanía acerca de la implementación del acuerdo pese a la victoria del no en el plebiscito. En tercer lugar, ¿qué opina usted de que el acuerdo de paz se haya sometido a plebiscito? Bueno, en esa parte sí no estoy de acuerdo, porque yo creo que era algo que se tenía que hacer necesariamente y no se tenía que poner a prueba mediante un plebiscito. Como complemento de la opinión anterior, debe destacarse que el plebiscito no es el único factor responsable de la polarización a la que se enfrenta el acuerdo de paz en la actualidad,
debido a que este tipo de acuerdos siempre se enfrentarán con detractores que los señalarán de ilegítimos, con independencia de si se refrendaron popularmente, los cuales están en desacuerdo con el alcance del cambio social al que se anhela llegar y con las medidas propias de su implementación. Por ejemplo, en el caso colombiano, un factor que causa fuertes tensiones políticas es la reforma agraria integral. Bueno, hablar primero que todo de justicia en Colombia es un término muy difícil y que ha generado pues bastante controversia. No, siento que en este momento la confianza en la justicia en nuestro país se ha perdido demasiado por cosas que uno puede considerar hasta absurdas, casos tan absurdos o que no se han llevado de la mejor manera. Por lo general la justicia tiende a beneficiar a unos encima de otros y por lo general aquellos a quien no benefician son a las personas más vulnerables de nuestro país. Entonces eso es como la... Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, lo veo que fue algo creado más con la finalidad de darle salida desde una forma lógica que no desde lo jurídico, ¿sí? Desde un marco más como en ese sentido para que la gente al menos tuviese una forma de primero que todo expresar incluso muchas cosas, de que alguien también pudieran desde un perdón supuestamente que le pidieron a las víctimas, como subsanar un poquito esa herida tan grande que causaron a nivel del país, ¿cierto? En esta guerra de atrocidades que se ha dado en nuestro país y que sabemos que de fondo tienen que ver netamente con plata y poder, netamente. La Administración de Justicia en Colombia enfrenta y ha enfrentado ya diversos desafíos y desaciertos que hoy se ven sin dudas reflejados en el proceso de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Pero, ¿qué es la JEP? La JEP es un marco que conjuga la justicia restaurativa y retributiva en pro de devolver a las víctimas sus derechos. Ante todo, la verdad. Es por ello que las sanciones se tasan según el grado de esclarecimiento y reconocimiento de responsabilidad que dan los comparecientes. Esto, en principio, es una enorme victoria para las víctimas que llevan años intentando saber por qué pasó, cómo pasó y quién dio la orden. Pero esto es mucho más complejo, tanto como es la guerra que ha habido en nuestro país. La JEP no está sola, ella se encuentra de la mano de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Las tres instituciones integran, en combo, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un sistema que parte de entender que la resolución al conflicto debe tratarse de forma holística, de acuerdo al acuerdo firmado por las FARC y el gobierno colombiano, que resuelve que las distintas partes aceptaron no concederse impunidad recíprocamente, sino aceptar responsabilidades ante un sistema independiente de justicia transicional. Yo sí creo en la JEP, yo realmente sí creo en la JEP. Como todo, sí, como todo no es perfecto, es verdad, no es perfecto, pero por algo se empieza. Siento que por algo se empieza, siento que hay personas que se han identificado y que han ayudado también en este proceso de la verdad, tanto víctimas como victimarios. ¿Qué sanciones considera que deben imponerse en este sistema? Debe ser proporcional, por un lado, digamos, al crimen, una parte privado de la libertad, pero igual considero que esto debe ser como reformado hacia que durante ese tiempo en el que esté privado de la libertad pueda hacer igual un aporte a la comunidad. Una sanción penal, pero de una manera corta y que también vaya acompañada con trabajo social a las víctimas,
para poder repararlo. Por ejemplo, asesinatos, violaciones, todas esas torturas deberían ser condenadas tajantemente, sin reducción a penas, nada de eso, porque atentan contra la dignidad humana. Pero hay también otros episodios de delitos cometidos que más bien pueden tener una oportunidad restaurativa. ¿Qué entiende por verdad, justicia, reparación y no repetición después de la firma de estos acuerdos? Es una linda frase que marca un propósito para seguir en estos acuerdos. Cuando la verdad y la justicia se cumplen, pueda que haya una paz. Eso sí téngalo por seguro, porque es que la paz comienza desde que cada uno cumplamos nuestras funciones como corresponde. Pues deben darle ciertas garantías a las víctimas y victimarios del conflicto armado que busquen que el conflicto no vuelva a resurgir. La ciudadanía concuerda en que deben existir medidas para reparar el daño que se ocasionó en el marco del conflicto armado, que sean adecuadas para garantizar los derechos de las víctimas, que contribuyan al fortalecimiento social y comunitario y que garanticen una reintegración efectiva de los ofensores para que no se vuelvan a repetir estos hechos. La paz se construye paso a paso, y este es el inicio de un largo camino para lograr la reconciliación en nuestro país. Construyamos paz juntos.